La animación siempre ha sido un medio para explotar las ideas y las fantasías de muchos creadores. A veces son resultados impresionantes y otras con resultados bastante XD. Y es que este arte tiene la facilidad de proyectar cualquier cosa que el creador o el dibujante imagine. Y si esto tiene mucha relación con el tema de hoy, ¿por qué todo el mundo en algún momento se preguntó por qué diablos hay tantas MILF en la animación? Y a ver, no es queja, pero sí es curioso. Creo que en algún momento se han topado con estos vlogs o videos de tops de las mamás más sexys de la animación. Y se dan cuenta de que hay un montón, siendo que la lista sigue y sigue. No solo eso, también hay un montón de usuarios en los comentarios que siempre dicen te faltó esta y esta otra. Es que es exagerada la cantidad de madres animadas que cumplen con las características para ser llamadas MILFs. Así que como no tenía nada mejor que hacer, me puse a investigar por qué pasaba esto, sus orígenes y si era alguna especie de requisito fetichista que los productores le pedían a los creativos para probar sus series. Entre mi búsqueda por respuestas de por qué la mamá de Dexter se había robado tanto ADN de mi cuerpo, me topé con una respuesta que para la época tenía sentido, y que dio pie a esta tendencia dentro de la animación. Les presento a The Honeymooners. Es esta una serie sitcom de 1955 y es considerada en el mundo del entretenimiento como una de las comedias más influyentes de todos los tiempos. Esta se trataba de las vivencias cotidianas de una pareja de casados, siendo el esposo un conductor fracasado de autobuses y su esposa ama de casa. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque sembró la comedia americana uno de los clichés más usados por los medios de entretenimiento, la pareja dispareja. Ralph el esposo era gordo y descuidado en ocasiones, pero tenía la particularidad de ser muy chistoso y agradable. Por el contrario, Alice, la esposa, era más mandona, de un carácter fuerte, pero su gracia era que para la época cumplía con los estándares de belleza muy altos para ser una esposa que rondaba los 40 años. De hecho, este concepto es prácticamente el que tiene como base Padre de Familia o Los Simpson, aunque no nos adelantemos. Por este choque entre las personalidades de Honeymooners es que toda la industria del entretenimiento en Estados Unidos comenzó a explotar el concepto, y yéndonos por la parte que nos corresponde, esto fue la inspiración para Hanna-Barbera para crear los Picapiedra, pero sobre todo a Vilma, la primera MILF de la animación. Los Picapiedra, a diferencia de lo que muchos piensan, no estaban pensados específicamente para niños. La vida cotidiana de estos personajes parodiaba la vida americana de los años 50. Obviamente iba a tener uno que otro chiste adulto o referencia. De hecho, Pedro y Pablo fueron durante algún tiempo las mascotas oficiales de los cigarros Winston, así que ya se imaginarán a quién iba dirigido. Bueno, Pedro y Vilma cumplían con el cliché de la pareja dispareja que dejó de Honeymooners, pero había un punto muy importante que diferenciaba esta serie de cualquier sitcom. Sus personajes no los definía un actor, sino un dibujante, así que Hanna-Barbera tenía la libertad de hacer sus personajes como ellos quisieran. Es por eso que Vilma se convirtió en un estándar de la belleza de los años 50, caderas grandes, figura esbelta, peinado bien recogido, y lo mismo aplicaba para Betty. Posteriormente, la misma Hanna-Barbera sacaría los Supersónicos, donde el mismo esquema de familia se aplicaría en este caso. Jen era la madre que se robaba la atención del público, con ese traje ajustado y el vestido que ampliaba la figura de sus caderas. Sé que suena exagerado, pues hoy en día estos personajes a lo mejor no nos despiertan nada, sin embargo estamos hablando de los años 50, y el público no estaba tan acostumbrado a ver personajes tan provocadores. Y sí, esto en los años 50 era provocador, pues no estamos hablando de una modelo de un anuncio de cerveza o las portadas de revista de Playboy, sino de una serie animada que tenía la clasificación de apto para todo público. En posteriores décadas la presencia de las MILF no fue tan marcada dentro de la animación, más que nada porque las series y la tendencia no las necesitaba. La mayor parte de las series se iban por esta onda más experimental que buscaba explotar universos. Hablo de los Transformers, las Tortugas Ninja, la tendencia de los mutantes, los Thundercats, series que presidían de un modelo clásico de sitcom para enfocarse en la acción y tramas exageradas. Claro que en el fondo hacían esto para vender juguetes, pero conforme fueron pasando los años, estas tendencias de la animación se fueron haciendo cada vez menos recurrentes. Los 80s nos dejaron con un montón de series exageradas, con universos fantásticos y peleas épicas, pero el mercado ya estaba saturadísimo de este tipo de historias, así que las productoras querían historias más simples y que se acoplaran a lo que estaban haciendo por la época. Series con humor absurdo y las tramas sencillas. Es por eso que Johnny Bravo, El Mundo de Rocco o Hey Arnold, la cara más visible de los años 90s. Entre ellas tengo que mencionar sí o sí al Laboratorio de Dexter. Creo que todos notamos que durante esta época había una gran carga sexual en los personajes de muchas series. Digo, no por nada la mayoría de recopilaciones de chistes de doble sentido en la animación proviene de esta época, y la figura femenina era representada de una manera muy exagerada en varias ocasiones, pero nada como la mamá de Dexter. Vilma Picapiedra pudo ser la primera MILF de la animación, pero la señora Laura Lynn Moser fue la que marcó esa tendencia en la animación estadounidense. Creo que está de más decir el por qué este personaje llegó a fascinar a muchos espectadores y despertó ciertos intereses en muchos morbosos
morrillos de los 90s. Es un personaje con una amplia caricaturización que exagera sus atributos, y así es como la mamá de Dexter se consolidó como la MILF principal del mundo de la animación. Uno piensa en este nicho, inevitablemente uno no puede no pensar en este personaje. Por cierto, también quiero recalcar que el episodio Todos al agua se convirtió en un hito de la serie, solo porque en este podemos ver a la mamá de Dexter en traje de baño. Créanme cuando les digo que estos pocos segundos que tiene el personaje en pantalla fueron suficientes para desatar el interés de muchas personas. Para este punto necesito mencionar una cosa muy importante, y es que dentro de este nicho no solo existían las mamás de series infantiles, sino también las de series para un público mayor. Marge Simpson, Lois Griffin también entran dentro de esta categoría, a pesar de que no sean tan exageradas o tan atractivas como otros personajes. Es más, creo que muchas personas que les gusta dichos personajes no sabrían explicar exactamente por qué les atraen dichos personajes. Sin embargo, investigando, me topé con un artículo que mencionaba este fenómeno, y lo abordaba desde un aspecto más psicológico. Y ahora es momento de preguntarnos por qué a la raza le gustan las MILFs. Bueno, es algo complicado, siendo que todos pensamos de manera distinta y en ocasiones ni siquiera existe una respuesta. Sin embargo, estudios indican que aquellas personas que se sienten atraídas por mujeres mayores, en su mayoría son personas jóvenes. Hay algo en esta etapa que hace que los rasgos de una mujer adulta sean atractivos, desde su carácter, experiencia, pero lo que más se llevaba la atención era su físico, pues para algunos entrevistados y los resultados que arrojaba este artículo, mencionaba que la figura curtida y más ancha de las mujeres mayores les parecía más atractiva que la de una mujer joven. Curioso, pero más cuando nos pasaban el dato de que el mero hecho de que esa persona haya sido madre aumentaba más el atractivo. Aún no se sabe con certeza el por qué, pero se les atribuía el hecho de que eran percibidas como más experimentadas, hablando de una forma muy primitiva del cerebro. Nuestra mente está diseñada para que busquemos esos patrones atractivos en las personas, pues al final lo que busca es procrear. Por eso hay estándares de belleza, y por eso una persona que ya es madre es percibida como mejor candidata por nuestro cerebro para procrear. Así que el hecho de que tanto Marge como Lois sean personajes más populares dentro de este nicho no es porque su diseño sea provocador, sino por el hecho de que son madres. Y bueno, eso nos lleva a los años 2000, donde creo que el fenómeno de las mamás atractivas de la animación explotó. Y como la neta solo he mencionado como unas 4, les voy a dar la lista completa que pude hallar y de las que me acordé. Susan Shi-Long de Jake el Dragón Occidental, la Doctora Imposible de Kim Possible, Debbie Thunderbolt de Robot Boy, que de hecho este es el caso más evidente donde los diseñadores quisieron dotar al personaje de ciertas características. Hasta la fecha no se sabe por qué les dieron estas proporciones, pero la teoría más sonada es que simplemente se quisieron pasar de lanza. Elastic Gear de Los Increíbles, otro personaje tan evidente que hoy en día es de los más populares dentro del nicho, la agente K de Los Sustitutos, la mamá de Timmy en Los Padrinos Mágicos, Trudy Proud de la familia Proud, la tía Cass de Grandes Héroes, que si bien no es tal cual la madre de nuestro prota, sí funge como su figura materna, y que de hecho recientemente se ha vuelto muy popular, tanto así que hasta Disney hizo una referencia en Wi-Fi Ralph, donde Ralph demuestra este anuncio de mujeres maduras cerca de ti y es una foto de la tía Cass. Y más recientemente está el caso de Rita Loud, obviamente de The Loud House, y estoy 100% seguro de que me faltaron un montón y que ustedes me lo van a mencionar en los comentarios, bola de cochinos. Pero exactamente por qué pasa esto, es que esto ha estado presente desde la época clásica de la animación estadounidense y hasta la fecha sigue pasando. La explicación más lógica es que somos una bola de enfermos, pero la otra gran explicación apela más a la forma en cómo los diseñadores logran dar soluciones lógicas a problemas muy comunes dentro de la creación de personajes. Sí, existe una razón lógica de por qué estos personajes tienen estas proporciones y características. En un inicio, las madres animadas apelaban a este estándar de belleza de la época para formar parte de esta cultura adulta. Era una época donde la animación apenas se estaba consolidando y muchas cosas no sabían para qué nicho apuntarse. Finalmente, la sociedad decidió determinar a la animación como un entretenimiento infantil. Entonces, para épocas más modernas, no había como tal una justificación de por qué ponerles esas proporciones a estos personajes, más que el aparente hecho de generar algo de morbo, claro. Puede ser, pero hay una explicación más técnica que puede apoyarnos en la explicación de este fenómeno. Para los 90s, el estilo artístico se había simplificado bastante en muchos aspectos. A diferencia de los 80s, las series ya no querían ser anatómicamente correctas, sino experimentar con figuras más cartoon. Entonces, parte del diseño de un personaje es darle ciertas características que detonen su personalidad, edad y si es que se puede a qué se dedica. Pero el tema de la edad es de los más complicados. Generalmente le podrías agregar rasgos faciales
a los personajes, pero esto los haría parecer muy viejos, y en estilos simples no quedaría muy bien. Así que en el ejemplo de personajes femeninos, ¿cómo haces que solo su diseño ya te esté hablando de su edad? Pues exagerando sus atributos. Pongámonos en perspectiva, a no ser Rita y Lori de The Loud House por poner un ejemplo. Si le mostramos estos dos personajes a una persona que no sabe ni conoce nada de la serie, ¿quién creen que señalaría si le preguntamos quién es la mayor? Pues obviamente Rita, así con el resto de las mamás animadas que mencioné hace un rato. Su claro diferenciador de edad entre otros personajes femeninos son sus proporciones y diseño. Esta es una de las partes más fundamentales a la hora de crear una serie, pues una buena obra no necesita hacer que la historia cuente estos detalles que puedes contar a través de tus personajes. Por eso cuando ves a Tommy de Robot Boy hablando con este personaje, sabes que no está hablando con su hermana, ni con una persona joven. Sabes por inercia que es su madre y eso te lo cuenta solo por su diseño. Y bueno, a grandes rasgos, esa es la razón de por qué las madres en la animación tienen diseños tan peculiares. Fuera del morbo y de cualquier chiste, es hasta comprensible por qué surgió este fenómeno. No es que haya sido decisión de la empresa, sino que más bien fue una serie de condiciones que se fue dando para que nos dieran estos diseños. Y como la neta a la raza le gustó, pues los creadores siguieron dándole y dándole por este rumbo. Actualmente esta tendencia no se mira tan marcada como en los 2000, pues creo que la situación social y política por la que está pasando Estados Unidos no les permite tener esta libertad que tenía hace años, pero el fenómeno de las MILF animadas va a estar presente por muchos años más.